Hebreos 11 dice que hay personas que aunque están muertas todavía nos hablan. Hola, bienvenidos sean todos los que nos ven por a través de Facebook o YouTube o por cualquier medio que nos vean. Les quiero dar la bienvenida. Hoy vamos a empezar una nueva serie llamada Personajes Bíblicos, donde vamos a ver la vida y los errores, las pruebas, las victorias de diferentes personajes bíblicos y ver cómo nos hablan. Porque no hay barrera a través del tiempo, siempre y cuando sea la voluntad de la palabra de Dios. Nuestro objetivo es desear y descubrir estas personas de nuevo. Y sobre todo aprender de errores, victorias, experiencias con el Dios viviente y sobre todo acercarnos a Dios. ¿Por qué no oras conmigo? Señor, te pedimos que al abrir tu palabra, al estudiar sobre nuestro primer personaje bíblico, nos ayudes, Señor, a desear lo que esas personas tuvieron y a encontrarte a ti, el Señor y dador de la vida, y a tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te lo oramos y te lo pedimos. Amén. Nuestro personaje para esta mañana, este tiempo, ya sea que me ves en la mañana o no, va a ser el profeta Ezequiel. Probablemente tú sepas de dos capítulos de él. El primero es el capítulo 37, donde habla de la visión de los huesos secos. Y el segundo es el capítulo 1, donde se habla de cuando el profeta tuvo una visión y vio la gloria de Dios. Pero me pregunto, ¿qué pasa con el resto del libro? No sé si lo conozcas o no, es un libro que puede parecer oscuro para mucha gente. En nuestra cultura evangélica de hoy en día hay una tendencia de hacer a un lado los libros proféticos, especialmente el Antiguo Testamento. Y no es de extrañarse por qué muchos cristianos, muchas iglesias sufren de la ignorancia bíblica hoy en día. La Biblia está perdiendo importancia y esto no debe de ser así. Ezequiel es un profeta afilado y es capaz de cortar profundamente. Las imágenes de Dios están sobre todo el libro de Ezequiel y es un libro profundo. Es difícil describir lo que el profeta ve. Hay dos cosas que las vas a encontrar a través de todo el libro de Ezequiel. La primera es el simbolismo, hay mucho. Y la segunda son lamentos desgarradores que vienen de un corazón roto hacia Dios. ¿Qué debemos de ver cuando leemos al profeta Ezequiel? Deberíamos de sentir el peso de la santidad, la justicia y el amor inquebrantable de Dios. Vamos a pensar un poquito en el profeta. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Y esto se convirtió en una realidad para el profeta porque vivía en uno de los tiempos más malvados de toda la época de Judá, lleno de idolatría, impureza y religión falsa. Ezequiel era un sacerdote, por lo que podemos pensar que tenía conocimiento de los rituales, de lo que la religión judía dictaba que tenía que hacer. Pero cuando Judá fue llevado en exilio por Babilonia, el profeta Ezequiel también se fue para Babilonia. Así que fue un profeta en tierra extraña, como Daniel también, pero los judíos. Daniel fue más a los gentiles, a los que no eran judíos. Y esto pasó porque Judá no se arrepintió, porque seguía pecando, desobedeciendo a Dios y no cumpliendo la ley de Moisés. Una cosa interesante es ver cómo experimentó su llamado profético. En el versículo 1, capítulo 1, dice lo siguiente: en el año 30, al quinto día del mes cuarto, estando yo, el que está hablando el profeta Ezequiel, entre los desterrados al río Quebar en Babilonia, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. Fue por una visión. Y no sé, vamos a hacer una pequeñita pausa. No sé si te hayas preguntado qué versión estoy leyendo. Esta versión se llama la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y aquí la tengo, te la voy a mostrar. Regularmente lo que predico, lo que leo en español es de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. En mi opinión es una de las traducciones más fieles al español, más apegadas a los textos originales, y lo mejor es que lo podemos entender, lo que se habla. La recomiendo, esa es la Biblia que cito. Regresemos a Ezequiel. El clímax de la visión fue cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, un Dios grande, fuerte, majestuoso, y vio muchas imágenes que no pudo describir.
Y la verdad es que desconcertan todavía a muchos eruditos bíblicos. Pero él tuvo una respuesta correcta. En el capítulo 1, versículo 28 dice: tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor, cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Pero ¿qué significa ser un profeta de Dios? Ezequiel recibió un rollo y que el Señor le dio para que se lo comiera. Este rollo significa que Dios le dio sus palabras al profeta. Entonces Ezequiel ya no iba a hablar las palabras de sí mismo, sino las palabras de Dios. Y el pergamino era dulce, dice el profeta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dulce. La palabra de Dios es como miel. Hace unas semanas hablábamos acerca de la importancia de comer Biblia todos los días. ¿Qué tan importante es? Y permítanme agregar lo siguiente a lo que ya habíamos hablado. Y si te interesa más en cómo leer la Biblia, ¿por qué no buscas mi video en YouTube en el canal Merrifield AGC Church, Merrifield AGC Church? Mándame un mensaje, yo te lo voy a mandar. Un estudio sobre la palabra de Dios, cómo leer, cómo estudiar, cómo memorizar, porque la palabra de Dios es dulce y debemos de mantenerla cerca en el corazón. Déjame agregar esto: cuando comemos Biblia, la palabra de Dios se convierte en nuestra palabra. Y esto es hermoso porque todo lo que sale de nosotros es Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo: de lo que abunda en el corazón, de lo que hay en el corazón, la boca va a hablar. Entonces, te pregunto, ¿cómo te va en esto? Si escucharas lo que hablas en un día, ¿qué hablarías? ¿Hablarías más de ti, más pecado, más rencor, más orgullo? ¿O saldría más la palabra de Dios de ti? Es una reflexión. Y el profeta Ezequiel nos deja este desafío de hablar la palabra de Dios sobre lo que nosotros queramos hablar. Pero también hay otra cara a esto. Se voltea la tortilla, como decimos en Sonora. Dios dejó a Ezequiel mudo durante 7 años y medio. Y eso significa que solamente podría hablar la palabra profética de Dios. Imagínate, yo me puse a pensar cuando lo leía, imagínate que Dios te diga que solamente puedes hablar solamente la Biblia. Nada, absolutamente nada de tu propio pensamiento o interés. ¿Cómo te iría? El Nuevo Testamento tiene un mandamiento parecido, pero es más diferente. Está en Efesios capítulo 4, versículo 29, y dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo sea que la buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. En otras palabras, que sea la palabra de Dios que salga por medio de tu boca. Los profetas nunca tuvieron una vida fácil. Por ejemplo, Ezequiel tuvo que hacer muchas cosas extrañas, que si lees el libro de Ezequiel te vas a quedar rascándote la cabeza. ¿Por qué hizo eso el profeta? Por ejemplo, acuérdate de que él no podía hablar. Entonces, con su manifestación, con su lenguaje corporal, él tenía que demostrarle a la demás gente lo que Dios quería decirles. Por ejemplo, él tuvo que ir a su casa y amarrarse con trapos y cuerdas y quedarse amarrado ahí en su casa, como un mensaje profético. Otra cosa que tuvo que hacer, él tuvo que acostarse por su lado izquierdo por 390 días. Un día por cada año de la maldad del pueblo. ¿Te puedes imaginar? Cuando yo me quedo dormido en la mañana o me levanto un poquito tarde porque tengo un día más relajado, si duermo demasiado, cuando me levanto me duele todo, me duele el cuerpo, me duele a veces hasta la cabeza, me siento de mal humor, me siento desganado, cansado y tengo un día terrible porque no me levanté temprano y el cuerpo me lo dice: oye, levántate, o sea, no me dejes aquí todo tirado, ¿no? Ni siquiera puedo pensar en quedarme acostado por el lado izquierdo sin moverme por 390 días seguidos. Y esto no es todo. Después de los 390 días, Dios le dijo: gírate sobre tu lado derecho por 40 días. Un día por cada año de la maldad del pueblo de Judá. Los eruditos bíblicos no tienen ni la menor idea de cómo funciona esto.
hay mucho debate a lo que realmente hizo el profeta aquí. También estaba limitado de pan y de agua. Tuvo que afeitarse la barba, el cabello y quemarlos como un simbolismo de lo que le pasaría a los habitantes de Jerusalén. Y esto es solo el principio. Hay más cosas muy locas que hizo el profeta por orden de Dios. Una de las peores cosas por las que pasó el profeta Ezequiel es cuando Dios le quitó la vida a su esposa y le dijo: no llores por ella, no te lamentes por ella, no hagas rituales funerarios por ella, porque va a ser un símbolo de lo que le va a pasar a Jerusalén cuando se vaya al exilio en Babilonia. Espero que ya te hayas dado cuenta que ser profeta no es un trabajo fácil. No era un trabajo fácil en el Antiguo Testamento. Unos años más después, en el capítulo 8, Ezequiel tuvo más visiones. Y las visiones hablaban de cuán corrompida estaba Jerusalén también. Vio la visión en el templo a 70 ancianos, y los ancianos eran los líderes del pueblo, ¿verdad? Vio a 70 ancianos adorando ídolos. Y el número 70 es importante aquí, porque el número 70 significa totalidad, completo. Entonces, lo que quiere decir la Biblia es que todos los habitantes de Jerusalén estaban cometiendo idolatría. No solamente los líderes, todo el pueblo estaba corrompido. También en la visión vio que mujeres estaban adorando al dios de la fertilidad y 25 hombres adorando al sol, dándole la espalda al templo de Dios, lo que significa que Dios era irrelevante para sus vidas. Entonces Dios dijo lo siguiente en el capítulo 8, versos 17 al 18. Y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque se lleva el ramo a la nariz. Por tanto, ciertamente yo obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. ¿Por qué es esto un gran problema? Pregúntate. Si crees que este pasaje de la Biblia es solo una historia del Antiguo Testamento, o que simplemente el problema es la idolatría, si tú crees esto cuando lees el pasaje, el poder de este pasaje bíblico se pierde, se va. En pocas palabras, ese no es la razón principal. Esa no es la razón principal por la cual el profeta nos está escribiendo esto, Dios a través de él. Hay una conexión, ese es un punto clave. Hay una conexión entre la santidad y la gloria de Dios. Recuérdalo, la santidad y la gloria de Dios. Esto es uno de los temas principales del libro de Ezequiel. Vamos a decirlo de otra manera para entenderlo mejor. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti de vuelta. Pero si tú abandonas la santidad, Dios te va a abandonar a ti. Y esto es lo que sucedió en tiempos del profeta Ezequiel. Cuando Judá abrazó la abominación, Dios se fue, porque Dios no puede coexistir con el pecado. Es así de simple. Jesús lo dijo de otra manera. Él lo dijo: sin santidad nadie verá a Dios. Estas son palabras aterradoras, son palabras muy fuertes, son palabras pesadas. Y cuando escuchamos esto, cuando leemos Ezequiel, deberíamos de sentir el peso de lo que esto significa. Sin santidad nadie verá a Dios. Deberíamos temblar en la presencia de un Dios santo. Hagamos una pausa aquí. Quiero compartir 3 puntos clave del ministerio del profeta Ezequiel. Número 1, una vida a medias con Dios nos cuesta nuestra adoración. Hay una tragedia que muchos de nosotros enfrentamos, y esto es cuando nuestras vidas espirituales se convierten en una rutina y simplemente vamos a la iglesia, o leemos, o oramos, o damos dinero a la ofrenda, lo que sea, simplemente porque debemos de hacerlo, y nuestro corazón no se encuentra en lo que hacemos.
Tenemos que animarnos y desafiarnos unos a otros con esto. Preguntarse unos a otros, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va con la lectura? ¿Cómo te va con la oración? ¿Estás batallando? ¿Estás luchando? Anímense unos a otros. El cristiano no es una isla. No podemos aislarnos. El Dios al que adoramos es el Dios de Ezequiel capítulo 1. Es un Dios lleno de gloria y lleno de santidad. Es un Dios terrible. Es un Dios terrible. Se conoce mucho del amor de Dios, pero se conoce poco de la ira de Dios. Y verdad, créanme, es un Dios terrible. No solamente es un Dios lleno de amor, ante el cual la gente, como el profeta Ezequiel, caía rostro en tierra. Porque la santidad de Dios es una cosa muy pesada. Es una cosa grande que un simple ser humano no puede soportar. Recuerda la majestad de Dios. Recuerda cuán terrible y asombroso es Dios. Ezequiel muestra la grandeza y el amor y la santidad de Dios en todo su libro. Pero también ten en cuenta que no puedes elegir a uno y dejar al otro. No puedes elegir el amor de Dios y decir, Dios es amor, Dios acepta todo, Dios ama a todo el mundo, y dejar a un lado la santidad de Dios. Porque cuando agarras a uno, escoges a uno, automáticamente dejas al otro fuera. No podemos hacer esto. Dios es un Dios de amor. Sí, claro, la Biblia lo dice, pero también es un Dios santo. Y la santidad significa que no puede haber pecado. Así de fácil. ¿Cómo entonces nos olvidamos de esto? Me pregunto. ¿O cómo nos recordamos mejor? ¿Cómo recordamos los unos a los otros de esto? Algo práctico, habla con los demás acerca de esto. Habla, sí, del amor de Dios, pero también de la santidad de Dios. Anima a otras personas cuando se te dé la oportunidad. Si comparamos la cantidad de cosas de las que hablamos con el habla que tenemos acerca de Dios, todo junto de lo que hablamos no tiene valor comparado a Dios. El clima, podemos hablar del clima, de los niños, de cómo va la cosecha, el ajo, qué tan mal está la salud, qué tan caliente está, que no ha llovido y que esto y que el otro. Todo pierde sentido, todo pierde valor cuando se compara a la grandeza de Dios. Necesitamos mantener la santidad de Dios viva en nuestras vidas de una manera diaria. ¿Cómo? En las conversaciones. Habla, que no te dé pena, no te dé un poco de miedo. Habla acerca de Dios a la gente, especialmente si eres cristiano. Habla acerca de la santidad, del amor de Dios. No pierdas ninguna. Mantén un balance, mantén un equilibrio. La pregunta es, ¿dónde vemos la santidad y el amor de Dios juntos? En la cruz. ¿Por qué? Porque Dios el Padre envió a Dios el Hijo a morir en la cruz por el pecado del mundo. Eso muestra amor. Pero si tú te preguntas por qué murió Jesús, porque el pecado tiene una paga y la paga es la muerte. Alguien tenía que morir. Entonces el Señor Jesús tomó el lugar de nosotros para que Él muriendo pueda dar vida, porque Él es Dios. Y como Él nunca pecó, nunca tenía que morir, pero Él murió en nuestro lugar. Ahí es donde vemos el amor y la santidad de Dios, porque el pecado se tiene que pagar y Dios lo hizo por su amor. Número 2, una vida a medias con Dios nos cuesta nuestra pureza. ¿Pero por qué es esto? Porque sin la santidad de Dios, que es trascendente, que va más allá de lo que podamos pensar o de lo que podamos estudiar, nuestra santidad personal se esfuma, se desaparece. Cuando no hay una santidad absoluta, tendemos a ver que Dios ama a todos y acepta a todos y todo está bien y no hay necesidad de arrepentirse, y esto no es bíblico. La Biblia nunca predica acerca de esto. Es fácil pensar que Dios tolera todo, pero Dios no tolera todo. Dios no ama todo. Dios no tolera el pecado. Hay muchas personas que han intentado muchas cosas para cambiarse
a sí mismas y han orado, han llorado, han leído la Biblia, se han arrepentido, pero nada de esto funciona. ¿Sabes? A lo mejor tú eres una de esas personas, pero ¿sabes por qué nada de esto funciona? Y nunca, créeme, nunca te va a funcionar. ¿Por qué? No vemos correctamente a Dios. Lo que falta en la vida de las personas que tratan y tratan y tratan y nunca se mejoran, ¿sabes qué es lo que falta? Falta ver la santidad de Dios y falta ver qué tan aterrador Dios es. Dios no es un juguete para jugar con Él. Solo entonces cuando vemos la grandeza de Dios y la santidad de Dios, como lo vio el profeta Ezequiel en el capítulo 1, el amor de Dios va a tener sentido en nuestras vidas. Y punto número 3, una vida a medias con Dios nos cuesta nuestra relevancia. Lucha contra la injusticia. Hay muchos movimientos hoy en día, especialmente en los Estados Unidos, contra el racismo, contra diferentes derechos o los autoproclamados derechos de personas. Y está bien sentir rabia por la injusticia, lucha contra la injusticia, pero no trates de defender a Dios. Hay muchas personas que no se preocupan por Él. Mucha gente piensa que Dios es injusto, es malo, es horrible, es un tirano. Pero para ser sincero, debemos de reconocer e incluso, si es necesario, decirle a las demás personas que Dios es peligroso. No se puede tener una vida a medias con Dios. No se puede jugar con Dios. Así es como la Biblia lo relata. Lee el libro de Ezequiel. Y no tenemos que ganarle a la gente. No tenemos que defender a Dios. Dios se defiende por sí mismo. Entonces, no es tu trabajo ni el de nadie que Dios sea políticamente correcto. Dios no es políticamente correcto, como mucha gente trata de que seamos hoy en día. Si tratamos de defender a Dios, solo encontraremos que nuestra adoración, nuestro evangelio y nuestra santidad se mueren. Porque ese no es el evangelio. No comprometas tu fe. Aquellos de ustedes que están en la universidad estudiando esto o lo otro y son cristianos, reconocen que hay una fuerte batalla simplemente porque eres cristiano. En las universidades e instituciones de educación. No comprometas tu fe. El escritor cristiano Tony Reinke dice: Dios no es un gatito, Él es un tigre. Es bueno, pero no es manso. Él es el Dios que encontramos en Ezequiel. Si elegimos vivir en la negación, nuestra adoración se debilitará, nuestros estándares de pureza disminuirán, nuestra misión se detendrá, nuestro mensaje se ahuecará y nuestra parte en el trabajo global de Dios, como las misiones, se volverá cada vez más trivial. Ezequiel se encuentra delante de nosotros en este momento y aunque está muerto, aún habla, como dice el libro de Hebreos capítulo 11. Veamos ahora 4 aplicaciones prácticas acerca de la vida del profeta para nosotros. Número 1, elige a tus líderes sabiamente. Ezequiel tuvo que tratar con los ancianos de Judá, quienes, aunque se suponía que deberían de ser personas espirituales, personas cabales, eran idólatras, eran un montón de idólatras. Asegúrate de que tus líderes, ya sea tu pastor o los ancianos de tu iglesia, los líderes de tu iglesia, e inclusive en el ámbito político, tu presidente, tu gobernador, el presidente de la república, tu primer ministro, asegúrate de que sean personas santos. Es tu trabajo como iglesia, como congregación, inspeccionar a este tipo de hombres. ¿Esto por qué? Porque estos hombres formarán
a la iglesia e incluso al futuro de la iglesia a través de las generaciones. Asegúrate de escoger hombres santos para que te guíen, incluso en el mundo político. Número 2. La justificación no significa santificación. Aquí hay dos extremos. Déjame explicarlo de esta manera. Un extremo dice que los mandamientos, todos los mandamientos de la Biblia son legalismo, son malos, lo que conduce a lo que se llama gracia barata. Hay permiso para todo. Eso es un extremo. El otro extremo es el legalismo tiránico, donde Dios dice absolutamente todo lo que tienes que hacer de una forma tiránica. Esos dos extremos. Quiero instarte a que no te vayas en ninguno de estos extremos. No son bíblicos. Ve al medio. Encuentra un balance. Encuentra un equilibrio en tu teología. Como lees la Biblia. Al mismo tiempo, tienes que saber que no hay justificación sin santificación. Déjame explicarlo. Cuando creemos en Cristo, somos justificados por la fe. No por hacer esto, no por hacer lo otro, no por ir a la iglesia. Nada de eso sirve. Creemos por fe y somos salvados por fe solamente. Pero no somos santificados por la fe. La santificación es un proceso continuo hasta que nos encontremos con el Señor en el cielo. Solo cuando sabemos y vivimos esto, el camino cristiano se vuelve lleno de gozo y también se vuelve enérgico. Es algo hermoso. La santificación es un proceso y tienes que ser fiel. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el final, este será salvo. El que persevere hasta el final. Número 3. Rodéate de personas que lloren por el pecado. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos serán consolados. Son las palabras del Señor Jesús. No podemos ser frívolos hacia el pecado. Queremos ver que personas lloren por el pecado como Dios lo hace, aborreciéndolo. Asegúrate de tener personas en tu vida que te confronten cuando vean un pecado en ti, y tú también sé ese tipo de persona para tus hermanos y hermanas en Cristo. Confronta a aquellos que tienen pecado y que no quieren abandonarlo y arrepentirse. Los que luchan por la santidad tienen más probabilidades de matar al pecado y también de preocuparse por ti si tú también cometes el pecado. Y número 4, comprométete a ser un vigilante antes de que llegue el día del juicio. Esto significa que debemos de interceder por otras personas, especialmente por los que no conocen a Cristo todavía. Piensa en las implicaciones que el juicio de Dios comienza en la casa de Dios primero. Ezequiel fue nombrado vigilante por Dios para que advirtiera a las personas y se arrepintieran y vinieran a Dios. Pregúntate, ¿por qué tenemos que predicar? ¿Por qué tenemos que vigilar? ¿Qué salvación hay sin un rescate de la ira de Dios? ¿Qué salvación hay sin un rescate de la ira de Dios? Medita en la situación peligrosa e imposible de la gente que está perdida. Sin Cristo no hay posibilidad alguna. Dios está comprometido con la pureza de su pueblo, con tu santidad, con mi santidad. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Se acerca un día seguro de juicio y los perdidos van a estar de pie delante de Dios, pero no permanecerán de pie. Porque ante Dios no puede haber pecado y cada uno tendrá su paga. Pregúntate si tus ojos derraman lágrima por aquellos que ignoran la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste pensando en que el día del juicio podría llegar? ¿Será un día normal como hoy? Vivimos entre personas que cuelgan en una cuerda sobre las llamas del infierno. Ese es el destino final para aquellos que no conocen a Cristo.
Cuando conoces el terror del Señor, deberías de caer rostro en tierra, porque Dios no es un gatito para jugar con él. Dios no es Diosito. Dios es Dios. Cuando veas a los perdidos, ruega a Dios por la misericordia sobre ellos y la misericordia sobre nosotros. Así que te animo a que seas un vigilante, un vigía, como lo fue el profeta Ezequiel. ¿Por qué no oramos para terminar? Padre, te damos gracias por tu palabra y para ser honestos, venimos con un peso grande en nuestro corazón. Al escuchar las profetas del palabra, las palabras del profeta Ezequiel, son aterradoras, Señor, son fuertes. Tu santidad no es algo con lo que podemos jugar, no es un juguete. Señor, tú mandaste a tu Hijo para que podamos tener libertad. El Señor dice, encontrarán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es tu palabra, la verdad es el Señor Jesús. Padre, te pido por aquellas personas que están escuchando y que no te conocen, que nunca han pensado en ti o que tal vez han estado intentando ser buenos, intentando una y otra vez y nada funciona. Te pido, Señor, que les abras los ojos y que sepan que solamente por fe en Cristo pueden encontrarte y encontrar vida eterna en el nombre del Señor Jesús. Señor, te pedimos que nos guíes en esta semana, vayas delante de nosotros y que recordemos, Señor, tu santidad no es algo con lo que podemos jugar. Ayúdanos a ser santos porque tú eres santo. Aborrecer el pecado, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte. Te lo pedimos por el nombre del Señor Jesús. Amén.